Imagínate despertar mañana y que todo lo que conoces sobre trabajo, ciudades y dinero simplemente cambie. Que el lugar donde naciste ya no tenga futuro. Que millones de personas empiecen a abandonar el campo sin saber exactamente qué van a encontrar. Eso fue exactamente lo que pasó a partir de 1760. Pero aquí viene la pregunta interesante. ¿Qué ocurrió para que el mundo, después de siglos avanzando lentamente, de repente acelerara como nunca antes? ¿Por qué Inglaterra fue el epicentro? ¿Y cómo algo que comenzó con máquinas rudimentarias terminó creando el estilo de vida que tú y yo tenemos hoy? Entre 1760 y 1850 no solo aparecieron fábricas. Nació una nueva forma de pensar el progreso, el dinero y el tiempo. El trabajo dejó de depender del sol y empezó a depender del reloj. Las ciudades crecieron a un ritmo brutal. Y con ello llegaron oportunidades enormes. Y también miseria, explotación y desigualdad. En este vídeo vamos a recorrer ese momento decisivo paso a paso, para entender cómo empezó la revolución industrial y por qué, aunque no lo notes, todavía vivimos dentro de sus consecuencias. Y lo que descubras puede cambiar tu forma de ver el presente para siempre jamás. Antes de que todo cambiara, la vida tenía un ritmo completamente distinto. La mayoría de las personas vivían en el campo, trabajaban la tierra y producían casi todo lo que necesitaban con sus propias manos. No existían grandes fábricas ni ciudades industriales. Si querías ropa, alguien la tejía en su casa. Si necesitabas herramientas, un artesano del pueblo las fabricaba una por una. La economía era local, lenta y predecible. Las familias trabajaban juntas y el conocimiento pasaba de generación en generación. No había una obsesión por producir más y más rápido. El tiempo no estaba marcado por sirenas ni turnos de 12 horas, sino por la salida y la puesta del sol. Pero este sistema tenía límites claros. La producción era baja, los precios eran altos y cualquier mala cosecha podía significar hambre. Además, la población empezó a crecer. Cada vez había más personas y los métodos tradicionales simplemente no daban abasto. Al mismo tiempo, en Inglaterra estaban ocurriendo cambios silenciosos pero decisivos. Nuevas técnicas agrícolas aumentaron la producción de alimentos. Eso significó menos necesidad de mano de obra en el campo y más personas buscando oportunidades en otro lugar. La propiedad de la tierra también comenzó a concentrarse. Muchos pequeños campesinos perdieron acceso a terrenos comunales y se vieron obligados a vender su trabajo para sobrevivir. Poco a poco, la autosuficiencia fue desapareciendo y el dinero empezó a ocupar un papel más central en la vida cotidiana. Sin darse cuenta, millones estaban siendo empujados hacia un sistema totalmente diferente. Sin que nadie lo supiera del todo, el mundo rural que había dominado durante siglos estaba a punto de enfrentarse a una transformación radical que lo cambiaría para siempre. Y esa presión acumulada sería la chispa del cambio histórico más grande hasta entonces en toda la historia humana conocida. Ahora viene la gran pregunta: si el mundo entero era rural, ¿por qué la transformación empezó precisamente en Inglaterra y no en Francia, España o China? La respuesta no es casualidad. Es una combinación casi perfecta de factores. Primero, recursos naturales. Inglaterra tenía enormes reservas de carbón y hierro. Y el carbón no era solo una roca negra. Era energía concentrada. Cuando comenzó a utilizarse de forma masiva, permitió generar calor y movimiento sin depender del viento o del agua. Eso cambió las reglas del juego. Segundo, estabilidad política. Mientras otras potencias europeas estaban envueltas en guerras internas constantes, Inglaterra tenía un sistema relativamente estable tras la Revolución Gloriosa de 1688. La propiedad privada estaba protegida, y eso incentivaba la inversión y la innovación. Tercero, comercio global. Gracias a su poderosa flota y a su red de colonias, el Imperio Británico tenía acceso a materias primas baratas y mercados enormes donde vender productos manufacturados. Era el escenario perfecto para producir en masa. Cuarto, revolución agrícola. Las mejoras en técnicas como la rotación de cultivos y nuevas herramientas aumentaron la productividad del campo. Eso liberó mano de obra y generó excedentes alimentarios que sostuvieron el crecimiento urbano. Y quinto, mentalidad. Empezó a desarrollarse una cultura de innovación técnica. Inventores, empresarios y científicos comenzaron a colaborar. Nombres como James Watt no trabajaban en el vacío, estaban insertos en una red de intercambio de ideas y capital. El resultado fue una tormenta perfecta. Recursos, dinero, estabilidad, población disponible y espíritu innovador. Todo alineado en el mismo lugar y en el mismo momento. Inglaterra no solo tenía máquinas.
Tenía el ecosistema completo para que esas máquinas transformaran el mundo. Y cuando ese motor arrancó, ya nadie pudo detenerlo. Si tuviéramos que señalar el momento exacto en que el mundo empezó a acelerar, probablemente tendríamos que hablar de una máquina concreta, la máquina de vapor. La versión perfeccionada por James Watt en el siglo XVIII no fue la primera, pero sí la que la hizo realmente eficiente. Y eso lo cambió todo. Por primera vez, la energía no dependía de ríos ni del viento. Dependía de carbón. Y el carbón estaba bajo tierra, esperando ser explotado. Ahora imagina esto. Antes, un artesano podía tardar días en producir una pieza de tela. Con inventos como la Spinning Jenny, el proceso se multiplicó varias veces. Más hilo. Más rápido. Más barato. Luego vinieron los telares mecánicos. Y después, las fábricas. Aquí está el cambio radical. La producción dejó de hacerse en casa y pasó a concentrarse en grandes edificios llenos de máquinas. La gente ya no trabajaba a su ritmo. Trabajaba al ritmo de la máquina. Eso significó productividad masiva. Los precios bajaron. La ropa dejó de ser un lujo. El hierro se volvió más accesible. Las herramientas mejoraron. Todo empezó a producirse en cantidades nunca vistas. Pero hay algo más profundo. El tiempo cambió de significado. Antes, el día se organizaba alrededor de la naturaleza. Ahora se organizaba alrededor del reloj. Turnos de 10, 12 o incluso 14 horas. Sirenas marcando entrada y salida. Disciplina estricta. Las ciudades industriales crecieron de manera explosiva. Lugares como Manchester se transformaron en símbolos del nuevo mundo industrial. Chimeneas, humo constante, barrios obreros abarrotados. En menos de una generación, millones de personas pasaron de trabajar al aire libre a pasar sus días en interiores ruidosos y contaminados. Y aquí está el punto clave. La producción ya no estaba limitada por la fuerza humana. Estaba impulsada por energía mecánica. Eso significa algo enorme. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía la capacidad de crecer económicamente de forma sostenida. No un pequeño avance, sino una expansión continua. Pero ese crecimiento tenía un precio. Porque mientras algunos acumulaban enormes fortunas, otros vivían hacinados, con salarios bajos y condiciones durísimas. La revolución industrial no fue solo progreso. Fue un choque brutal entre riqueza y miseria. Y ese conflicto apenas estaba empezando. La revolución industrial cambió todo, sí, pero también mostró su cara más oscura. Porque mientras las máquinas multiplicaban la producción, las personas pagaban un precio altísimo. Las condiciones laborales eran extremas. Hombres, mujeres y niños trabajaban jornadas interminables de 12, 14 y hasta 16 horas. Sin descanso, sin seguridad, rodeados de ruido ensordecedor y polvo que llenaba los pulmones. Accidentes mortales eran moneda corriente. Perder un brazo o una pierna no era raro. Las ciudades crecían sin planificación. Los barrios obreros eran un laberinto de calles estrechas, viviendas diminutas y malas condiciones higiénicas. El agua estaba contaminada, la basura se acumulaba y las enfermedades se propagaban como fuego. Las epidemias eran frecuentes y la mortalidad infantil disparada. Nacieron nuevas clases sociales. Por un lado, la élite industrial, dueños de fábricas, comerciantes y banqueros que acumulaban enormes fortunas. Por otro, la clase trabajadora urbana, que apenas podía sobrevivir con salarios bajos y jornadas interminables. La desigualdad se hizo visible en cada calle, en cada chimenea, en cada obrero exhausto. El trabajo infantil era especialmente cruel. Niños de 6 a 10 años operaban máquinas peligrosas, limpiaban talleres y a veces trabajaban más horas que sus padres. La educación casi desaparecía de sus vidas y la infancia se convertía en supervivencia. Pero también surgieron movimientos de resistencia. Sindicatos incipientes, protestas, ideas sobre derechos laborales y la necesidad de regular el trabajo comenzaron a aparecer. El conflicto social se volvía inevitable. El mensaje es claro: el progreso económico y tecnológico no fue gratuito. La revolución industrial construyó el mundo moderno, sí, pero a costa de vidas humanas, sufrimiento y desigualdad extrema. Y este choque entre avance y precio humano marcaría el rumbo de la sociedad durante todo el siglo XIX. Después de que Inglaterra arrancara motores, el cambio comenzó a viajar más rápido que nunca. Europa continental y Estados Unidos no tardaron en adaptarse, y en pocas décadas la industrialización dejó de ser un fenómeno local.
En Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos, las fábricas empezaron a multiplicarse, inspiradas por los inventos ingleses. La infraestructura creció, canales, carreteras y, sobre todo, ferrocarriles. El tren se convirtió en el símbolo de la nueva era. Llevaba personas, materias primas y productos manufacturados a distancias antes inimaginables. Un viaje que antes duraba días, ahora podía hacerse en horas. En Estados Unidos, la revolución industrial tomó un camino paralelo pero con su propia intensidad. Las fábricas textiles en Nueva Inglaterra, el desarrollo del acero y el sistema de transporte con canales y trenes aceleraron el crecimiento económico. Nuevas ciudades industriales aparecieron como setas tras la lluvia. El país empezaba a sentirse conectado y moderno. La economía mundial también se transformó. Los productos manufacturados se exportaban a colonias y mercados lejanos, creando un sistema global interdependiente. Las materias primas viajaban de África, Asia y América hacia Europa, donde eran procesadas y vendidas de vuelta a todo el mundo. Este periodo consolidó la idea de que la industrialización no era solo un proceso económico, sino un cambio social y cultural. La innovación tecnológica, el comercio global y la urbanización empezaron a entrelazarse, dando forma a la modernidad que conocemos hoy. En menos de un siglo, la revolución industrial dejó de ser un fenómeno inglés. Se convirtió en el motor que transformó economías, sociedades y ciudades en todo el planeta. Y así, amigos, llegamos al final de esta primera parte sobre la revolución industrial. Lo que empezó en Inglaterra, con máquinas de vapor y telares mecánicos, terminó transformando el mundo entero. Ciudades más grandes, trabajos distintos, nuevas clases sociales, y una forma de vivir que todavía nos afecta hoy, aunque ni siquiera lo notemos. Si te ha gustado este viaje por la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a que podamos crear más contenido como este. Y ojo, porque esto es solo la primera parte. La revolución industrial fue mucho más que lo que vimos hoy. En la segunda parte vamos a explorar cómo siguió transformando la tecnología, la sociedad y hasta la política global en el siglo XIX.